¿Lagartijas o serpientes? ¿De verdad es esta la cuestión? Por desgracia, sí. ¿Y por qué nos planteamos ahora esta pregunta cuando tan solo hace 20 años nadie se lo preguntaba? Todos sabíamos que Ibiza era la isla sin serpientes. Era la isla de Bes, la isla del dios cartaginés que tenía la potestad de ahuyentar a las serpientes. Pero ahora Ibiza ha perdido la gracia de su dios. Hace unos 20 años llegaron las serpientes escondidas dentro de los troncos de viejos olivos ornamentales y desde entonces rápidamente están esquilmando la población de lagartijas. El único vertebrado endémico de estas islas. Cuando los primeros humanos llegaron a las Pitiusas, las lagartijas ya estaban aquí. En el continente, las serpientes dan estabilidad al ecosistema. Son imprescindibles. Pero en Ibiza nunca las ha habido y se comportan como especies invasoras que desestructuran totalmente el ecosistema. Cuando yo era niña, en los campos de Ibiza, por aquí, alrededor de Santa Eulalia, estaba poblado por millones de lagartijas que se cruzaban en nuestro camino o tomaban el sol entre las piedras de las paredes. Todos los niños hemos jugado viendo cómo recogían las migajas de nuestra merienda. Y entonces decidí que quería estudiar más a fondo esta especie. A pesar de que todo el mundo me decía, ¡uf! ¡Qué estupidez! ¡Qué forma de perder el tiempo y el dinero! Estudiar una cosa tan común que las hay en todas partes y que además no molesta. Pero nuestra lagartija no es nada común. Es extraordinaria. En las Pitiusas hay más de 40 islas con una población endémica de lagartijas. En cada islote vive una población con características genéticas únicas e irrepetibles, con una historia evolutiva distinta para cada islote. Tanto es así que si Charles Darwin hubiera viajado a las Pitiusas y hubiera visto sus lagartijas, en vez de viajar a las Islas Galápagos y estudiar los pinzones, habría enunciado la misma teoría de la evolución de las especies. Conociendo este fenómeno, me propuse visitar todos y cada uno de los islotes que rodean Ibiza y Formentera, y así poder comprender mejor esta especie. Y pude constatar que es un magnífico ejemplo de adaptación y de evolución. Es uno de los máximos exponentes mundiales de biodiversidad. Pero no solo esto. Hoy sabemos que las lagartijas nos proporcionan grandes beneficios ecológicos. Es la especie central que estructura todo el ecosistema insular. Porque cada día, cada lagartija sale a buscar su alimento y come flores y ayuda a polinizar. Come frutos y ayuda a diseminar las semillas. Busca arañas, babosas, pulgones, todo tipo de invertebrado. Este trabajo diario, multiplicado por los miles de lagartijas que hay en cada rincón de Ibiza, bueno, tal vez había en cada rincón de Ibiza, es un gran beneficio ecológico que redunda y favorece la gran diversidad floral que tienen estas islas. Y además mantiene bajo control las poblaciones de invertebrados
impidiendo que se conviertan en una plaga. En Ibiza, la agricultura, hasta hace muy poco, no utilizaba pesticidas. Toda la agricultura era ecológica gracias al trabajo que realizan estos animales. Cuando ya no haya lagartijas en la isla, ¿quién ejercerá el control ecológico de estas poblaciones de invertebrados? Para conseguir una cosecha tendremos que aplicar muchos pesticidas. Ahora ya se está viendo. Ya no hay lagartijas en la mitad de la isla y están apareciendo unas enfermedades en los árboles que antes no tenían. Esta es la prueba de que las serpientes invasoras están afectando a todos los niveles tróficos. Porque cuando disminuye su presa favorita, las serpientes empiezan a depredar sobre pequeñas aves y pequeños mamíferos. Esto, a su vez, favorece que aumenten las poblaciones de otras especies más oportunistas que son más voraces sobre los cultivos. Si sumamos esto con la pérdida de control de los invertebrados, comprendemos rápidamente este gran cambio faunístico que se está dando ahora en estos momentos. Por eso, la gente del campo, cuando comprendió lo que estaba pasando, respondieron todos unánimemente: no podemos permitirlo. No podemos perder nuestra especie central más icónica. Y fue entonces que la población se estructuró en redes de voluntarios para poder mantener trampas y así poder retirar del campo cuantas más serpientes invasoras mejor, para poder proteger a la lagartija endémica y al resto de fauna autóctona. Para entenderlo, cada trampa consta de 2 compartimentos. En uno vive un ratón, siempre a salvo. Es su olor lo que atrae a la serpiente, que cae en el compartimento de al lado. El ratón sigue feliz y es la nueva mascota del voluntario. Cuanto más cuidamos al ratón, más eficaz es su olor. Tanto es así que algunos ratoncillos son auténticos campeones, con más de 20 serpientes capturadas en su haber. Con este sistema se han podido retirar del campo miles de serpientes. Fijémonos en los datos. Cada año, los voluntarios retiran del campo casi tantas serpientes como los técnicos de medio ambiente. Esto permite duplicar la eficacia del esfuerzo. Si no fuera por esta labor de los voluntarios, el cambio faunístico estaría ahora tan avanzado que no tendríamos tiempo de reacción. Miremos los mapas. En un principio, las serpientes estaban solo en el noreste, pero año tras año van avanzando como una ola de expansión hacia el oeste y ahora ya han colonizado toda la isla, excepto algunos pequeños puntos como Escubells o Cala de Bou. Tenemos que reaccionar y poner trampas en todos los rincones de la isla. Toda persona que viva en el campo debería instalar una trampa en su jardín. Pero con esto no basta. No solo esto. Hemos de apresurarnos a guardar pequeñas poblaciones de lagartijas en lugares a salvo. Hay que hacer pequeñas reservas de lagartijas rodeando espacios del tamaño de un corral
rodeándolo con una valla que tenga el borde superior curvado hacia afuera para impedir que la serpiente pueda escalar la valla. Espacios inaccesibles a las serpientes, donde las lagartijas puedan seguir alimentándose y reproduciéndose como lo han hecho hasta ahora. Así, en un futuro, cuando podamos erradicar las especies invasoras, podremos repoblar los ecosistemas y volver a disfrutar de la biodiversidad que nos proporciona las lagartijas. Porque, como toda invasión, la población de serpientes llegará a un momento en que disminuirá y entonces nos podemos plantear esta regeneración de los ecosistemas al punto anterior a su degradación. No podemos perder la especie central que estructura los ecosistemas pitiusos. Y no solo en beneficio de Ibiza, porque cuando se pierde una especie insular endémica, no solo la pierde esta isla, el mundo entero pierde uno de los exponentes que acrecienta la biodiversidad global, porque esta especie, Podarcis pitiusensis, no vive en ningún otro lugar del mundo. Muchas gracias.